contigo, estamos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, y como estaba orando, vamos a ver la muerte de nuestro Señor. El estudio se encuentra en el versículo 33 al 41, pero se me hace en realidad impropio no leer y tomar en cuenta todo lo que ha pasado, y en realidad pudiéramos comenzar en el capítulo anterior, el capítulo 14, viendo el arresto de nuestro Señor Jesús ante el concilio, cómo lo habían golpeado, y luego ver que Pedro niega a Jesús. Una historia que verdaderamente durante la Semana Santa a mí me gusta leer todo lo que está pasando cada día y estar viendo todo esto y tomando estas cosas en cuenta. Pero aquí todos traen su Biblia, ¿verdad? Si necesitan una Biblia les prestamos una. Pero Marcos capítulo 15, fíjate, comenzando en el versículo 1. Aquí vemos que dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedirle que hiciese como siempre le había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron la multitud para que les soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Fíjate, una semana antes vimos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Muchos gritaban: salva al rey. Y ahora aquí han volteado y dicen: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el Pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias después de haberle escarnecido. Le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría a cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descendía ahora de la cruz para que veamos y creamos.
También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, llama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y de Salomé. Y quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Aquí dejamos por ahorita. Pero aquí vemos, y a mí en realidad, cuando me pongo a pensar en esto, cuando el Señor Jesús ha dicho que vayamos a tomar en cuenta su muerte, me siento en realidad que estamos entrando a un lugar santísimo aquí, viendo la muerte de nuestro Señor, la crucifixión de Él. A través de la cruz es como nosotros tenemos vida eterna. Vivimos, ¿por qué? Porque Él murió, Él dio su vida por nuestros pecados. Y en realidad es su vida por la de nosotros. Él fue nuestro sustituto, porque nosotros somos los que verdaderamente merecemos muerte, pero Él tomó nuestro lugar. Fue en la hora tercera cuando Jesús fue crucificado. De acuerdo con el horario judío, la hora tercera viene siendo las 9 de la mañana. Jesús colgó en la cruz 6 horas, y es aquí en la 9ª hora que Él iba a morir, las 3 de la tarde. Y esto en el mismo momento, quiero que entiendan, en este mismo momento era el momento en que los corderos de la Pascua eran sacrificados, a esa hora, a la hora 9. Y Él es el Cordero de Dios. Y yo sé que a nadie le gusta hablar de la muerte. El tema de la muerte es algo que nadie quiere hablar, pero es algo que todos vamos a tener que pasar por la muerte. No hay nadie que se escape de la muerte. Y ahora aquí la muerte de Jesús tiene un gran significado, un significado mucho más grande que cualquier otra muerte. De todas las muertes que han pasado desde el principio del tiempo, hay una que sobrepasa todas, y es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la muerte del Salvador que Él una vez más nos trae vida. Y Él estaba en control de su vida, tanto de su muerte. No fue una víctima ni un mártir. Él fue un sacrificio perfecto. Pero el sacrificio, en ser el sacrificio, y quiero que entienda, Él lo hizo voluntariamente. Se sacrificó por nosotros, Él entregó su vida por nosotros. Volteen conmigo, fíjate, vamos a Juan, capítulo 10. Volteen conmigo a Juan, capítulo 10, unas páginas allí hacia la derecha. Llegamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y fíjate, aquí vemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Comenzando en el versículo 11, nos dice Juan 10:11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida la da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye
porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero Jesús nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y vemos el cumplimiento de esto en su muerte. Él dio su vida. Y vemos que Él está en control. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nuestro Señor Jesús hizo 7 declaraciones de la cruz. Aquí vamos a cubrir brevemente estas declaraciones. Y digo brevemente porque uno se puede ir mucho más profundo a estas 7 declaraciones. Vamos a ver el estudio con estos 3 puntos en esta noche. Desamparado es el primer punto, que es el versículo 33 al 34. Y luego se me hace, no chistoso, pero fíjate, la curiosidad mórbida. Versículo 35 y 36. El requisito de la ley se cumplió, versículo 37 al 41. Fíjate, aquí comenzamos. Desamparado, el versículo 33 de nuestro texto en Marcos nos dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y recuerden que Jesús a este punto ya había estado colgando en la cruz por 3 horas. Cuando llegó al mediodía, es la hora sexta, algo pasó aquí, a mediodía. La Escritura nos dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Por 3 horas, de mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas. Increíble. Cayó una oscuridad sobre toda la tierra. Y tomen en cuenta, y hemos estado estudiando Génesis, sabemos que Jesús es el creador del universo, el Dios todopoderoso. Es durante este tiempo que Él iba a dar su vida, iba a morir. Y fíjate, Dios estaba diciendo algo con esta oscuridad, con esta, y lo voy a decir de esta manera, densa tinieblas. Estaba diciendo algo. Ahora, y dije esta densa tinieblas, y lo digo a propósito, de adrede, con un propósito, densas tinieblas nos debe de recordar de lo que pasó en Éxodo durante la 9ª plaga. Esta plaga, fíjate, duró 3 días de tinieblas, una oscuridad tan oscura que no te podías ver ni la mano enfrente de tu cara. No se podían ver uno al otro. Una oscuridad. Éxodo 10, 21 al 23 dice así: Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Y qué curioso. Dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Qué interesante. Se me hace muy interesante porque tenemos que tomar en cuenta que los egipcios estaban en la oscuridad, pero los judíos se encontraban en la luz.
Recuerden que Egipto representa al mundo, los egipcios a los incrédulos y los judíos a los apartados de Dios. Pregunto, ¿creen que hay un significado aquí? El mundo y los incrédulos están en la oscuridad. Y la oscuridad es representante del pecado. Y ellos están perdidos en sus pecados y aún no lo reconocen. Pero al que ha respondido al regalo de salvación, al mero hecho de que Jesús fue crucificado, que dio su vida, su muerte, ha venido de esa oscuridad, de tinieblas a luz. Y donde existe la luz, no puede existir o coexistir la oscuridad. Al terminar de esta plaga, vino la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Éxodo 11, 4 al 7 dice: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¡Qué contraste! A la medianoche vino el ángel de la muerte y tomó toda la vida de los primogénitos. Y ahora, a mediodía, Jesús, el primogénito, el unigénito Hijo de Dios, daba su vida, dio su vida por todo pecador en el mundo. Hay un gran contraste aquí. Sabemos que los primogénitos se salvaron por la sangre que fue derramada de los corderos. Y aquí lo mismo. Pero la oscuridad en Calvario, en el monte de la calavera, donde Jesús estaba sufriendo, muriendo por nosotros, dando su vida por los pecados del mundo. Jesús colgó en esa cruz por 6 horas. Y durante las primeras 3 horas había luz. Pero en las últimas 3 horas ahora había oscuridad. Pero podemos decir que en las primeras 3 horas que hubo oscuridad, era oscuridad espiritual. En las últimas 3 horas hubo luz espiritual. Y permítame explicar. Porque fue en las primeras 3 horas que los hombres hicieron lo peor a Jesús. Hicieron lo peor a él. Lo golpearon, lo manipularon, se burlaron de él, le escupieron, le crucificaron. Hasta los ladrones a sus lados le echaban maldiciones. Entonces vemos que en esas 3 horas los hombres están obrando en lo peor. Y Jesús sufrió en las manos de los hombres. Pero en sus últimas 3 horas, ahora Dios está obrando. Dios está obrando. Jesús estaba sufriendo por los hombres. En las primeras 3 horas estaba sufriendo a las manos de los hombres. Pero en las últimas 3 horas ahora está sufriendo por los hombres. En las primeras 3 horas estaba muriendo a las manos de los hombres, y en las últimas 3 horas estaba muriendo por los hombres. Estaba muriendo por el pecado en esas primeras 3 horas. Pero en las últimas 3 horas estaba muriendo por todo el pecado del mundo. En las primeras 3 horas el pecado estaba haciendo todo lo posible para destruir a Jesús. Pero serían esas últimas 3 horas que Jesús estaba sufriendo en la cruz. Él estaba haciendo todo lo posible para destruir el pecado, y lo cumplió en dar su vida. Estaba pagando por el pecado del mundo. Durante estas 3 horas
fue cuando Él se hizo pecado por nosotros. Dios reconcilió al mundo hacia Él mismo por la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hizo pecado. Todo el pecado del mundo vino sobre Él en esa cruz. Segunda de Corintios 5, 17 al 20, se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual, dice así: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace paces con todos. Trae paz. Cristo nos envió para que hablemos de su parte y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Haz tu paz con Dios. Y así que durante esta oscuridad, estas tinieblas, Jesús estaba dando su vida por los pecados del mundo. Y aún tiene un significado más grande. Segunda de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Tan importante reconocer esto de su muerte. Yo sé que en inglés no dicen Viernes Santo, dicen Good Friday. ¿Qué hay de bueno de este Viernes Santo? Pues aquí vemos que al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La gran obra de amor. El versículo 34 en nuestro texto dice: y la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena. En la cuenta de Marcos no lo dice, pero Jesús antes de la oscuridad, antes de mediodía, ya había proclamado 3 de las 7 declaraciones que Él hace en la cruz. Pero en este momento se sentía solo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque se hizo pecado. Tomó el pecado de todos nosotros. En ese momento, Dios el Padre no puede ver al pecado. Se sentía solo Jesús. Primera declaración que hace, la palabra perdónalos. Ya había dicho esto de la cruz en Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Perdónalos. Jesús declaraba la palabra perdónalos. Él sabía que espiritualmente estaban perdidos en sus pecados. No podían entender que Jesús estaba muriendo por sus pecados. Jesús oraba, le rogaba al Padre que perdonara los pecados a estos que estaban cumpliendo con el propósito de Él. Del mismo propósito que Él había venido a este mundo, para morir por nosotros. La segunda declaración que hizo la palabra salvación en Lucas 23:43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Declaró salvación, una oportunidad de ser salvos. Solamente si volteamos a Él en fe, creer en Él, si dejamos nuestra vida y se la entregamos a Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados
Y lo invitamos a ser nuestro Señor y Salvador. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor para ser salvos. Lo que el ladrón le pidió, recuérdate de mí. Y le dijo, hoy en día estarás conmigo en paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús entre los dos ladrones, malhechores, y uno de ellos reconoció sus pecados y vio que Jesús era la solución, la respuesta de la vida. Jesús primero pidió perdón por sus enemigos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahorita hablaba con un pecador que se estaba arrepintiendo. Le pidió palabras de confort. Lo aseguró que Él estuviera con él en el cielo en este día. Tercera declaración que hace es la palabra afección. En Juan capítulo 19, versículo 26 al 27 dice así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí, ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De la cruz, aquí, afección. Sus últimos momentos de vida, y Jesús pensando en las relaciones que él tenía, que había tenido con su madre, tanto con su discípulo que amaba, a Juan. Jesús era el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. María era la madre de Jesús, no de Dios. Y lo único que se llevaba Dios de este mundo, y tenemos que entender esto porque es lo mismo que nosotros nos llevamos, son las relaciones que Él ha hecho con otros creyentes. Las almas que han aceptado, que creen en Él como Señor y Salvador. Es lo único que nos vamos a llevar de este mundo. ¿Por qué? Porque va a haber una gran reunión en el cielo. Y nos veremos una vez más en su presencia. Jesús estaba haciendo sus preparaciones para irse. Y fíjate, Él sabía que tenía que proveer por su madre María. Pero María, fíjate, tenía 4 otros hijos que podrían haber tenido cuidado de ella. Pero en este momento, esos hermanos no creían en Él. No creían en Él como el Salvador. ¿Y qué de José, el esposo de María? Pues no se sabe, pero es creído que ya había fallecido. La Escritura no nos dice. Pero tenemos que reconocer, fíjate esto, aquí en esto. Tenemos a nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Son nuestros hermanos espirituales. Y esta relación espiritual es mucho más profunda que carne y sangre. Y yo reconozco que tengo hermanos y hermanas en el Señor. Y estamos mucho más cerca que aún que mi propia familia. Esto es afección. ¿Por qué? Porque tenemos una relación, tanto como Jesús tiene con cada creyente. Y dice la Escritura, y la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que la voluntad del Padre se está cumpliendo aquí. Su Hijo, Jesús, iba a probar la muerte por todos. Jesús clamó a gran voz para que nosotros no tuviéramos que sufrir esta muerte. La separación de Dios por la eternidad, esa es muerte. Muerte es separación. Pero Jesús lamentaba. Él, fíjate, estaba probando la muerte espiritual por toda la humanidad.
tomó todos los pecados del mundo sobre sí mismo en ese momento y Él iba a morir. Muriera por nosotros. Hebreos 2:9, la Biblia de las Américas, dice así: pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Iba a probar la muerte por todos. Y aquí vemos la cuarta declaración, la palabra angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sentía solo en este momento. Y tenemos que reconocer nosotros, esto es precisamente lo que el pecado hace en la vida del creyente. Nos separa, nos hace sentir que estamos a solas, que estamos solos. Y fíjate, Él pasó por esto para que nosotros no tuviéramos que sufrir en esta manera. Pero fue en ese mero momento que todos los pecados de este mundo fueron trasladados, puestos en Él, cayeron sobre Él. Y es en ese mero momento que Dios el Padre se volteó por no ver el pecado en Él y se sentía solo. Fue la razón. El pecado, uno envuelto en pecado hasta abandonado se siente, a solas. El efecto del pecado en nuestras vidas. Y te voy a decir, va a haber los que van a lamentar, echar este grito, porque van a ser eternamente separados de Dios. Y no van a poder culpar a nadie más, solamente a ellos mismos, porque Jesús ha hecho el camino. No hay razón por qué tener que ser separado de Dios por toda la eternidad. Jesús ya pagó el precio, ya sufrió esto. Y el creyente ya no va a probar esto porque Jesús lo hizo por nosotros. Pero el incrédulo va a haber separación eterna. Entramos al segundo punto aquí. Fíjate la curiosidad mórbida. Versículo 35 dice: y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Notamos que cuando Jesús clamó en gran voz, clamó Eloi, Eloi, que traducido es Dios mío, Dios mío. Y los que estaban ahí, pues lo malentendieron. Pensaron lo que ellos oyeron, pensaron que estaba llamando a Elías. Ellos tenían la creencia que el profeta Elías ayudaba a los que estaban en apuros y dificultades. Muchos hoy en día siguen malentendiendo lo que Jesús ha dicho. Muchos piensan que tienen que limpiar sus vidas, poner sus vidas en orden para poder venir a Jesús. De esta manera, Él nos puede salvar porque ya hice mi parte. Pero no podemos hacer nada, no podemos hacer lo suficiente para poder poner nuestras vidas en orden. Solamente Jesús puede hacer esto. Él nos quiere exactamente como estamos aún en este momento. Pero solo nos pide que vaya a haber arrepentimiento. ¿De qué? De nuestros pecados. Y que lo vayamos a aceptar como Señor, creer en Él. Es aquí que Juan nos dice en Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Y es donde viene la quinta declaración, la palabra sufrimiento, tengo sed. Les recuerdo que Jesús estaba en control, ya vimos esto. Él pone su vida tanto como la toma. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, muy importante,
Dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Él estaba sufriendo. Y él conociendo y pasando estos sufrimientos, Él conoce todos nuestros sufrimientos. Y Él fue obediente a la voluntad de Dios. Y su voluntad incluía sufrir y morir. Muy importante en la vida del creyente, obedecer a Dios y cumplir su voluntad. Pero vemos que dijo, para que las escrituras se cumpliese, tengo sed. Pero estaba todo consumado. Tengo sed. El Salmo 69, 21 dice, me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron beber vinagre. Un salmo profético aquí, mesiánico. Y aún en la cruz estaba cumpliendo todo lo que fue escrito de él. Y aquí vemos que él tiene sed para cumplir la justicia de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Pero pregunto, ¿tienes sed por la voluntad de Dios? ¿O tienes sed para algo diferente? Porque en este mundo muchos tienen sed, pero es para el dinero, para relaciones, sed por un hombre, sed por una mujer, por una posición, fama, posesiones. Es una sed. Pero él iba a cumplir la voluntad de Dios. Versículo 36, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Ahora no sabemos quién dio esta esponja en vinagre. Algunos creen que era un soldado romano, otros creen que era uno de sus discípulos, o quizás alguien en la multitud. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo hacían? Quisiera decir que lo hacían por tener compasión, porque era crucificado, porque el gran dolor que estaba pasando. Pero no era así. Yo he dicho que es curiosidad mórbida, porque aquí vemos la razón. No era para ayudar a Jesús en ser crucificado. Lo hizo porque dice, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Ahí vemos la razón. Y este mismo interés existe hoy en día. Una curiosidad mórbida. ¿Por qué hacen las cosas? Un ejemplo. Alguien se quiere suicidar. Se ha subido a un edificio, está a un punto de un puente y sacan el teléfono, pero no para hablar o marcar 911, para sacar el video. Y luego otros se ponen a gritar, brinca, brinca, brinca. Y luego que brinca, dicen, yo no creí que iba a brincar. Curiosidad mórbida, es lo que es. Y fíjate, esta es la manera de satisfacer la sed que tenemos por el pecado. Y deja aclarar y darte el entendimiento bíblico. Pecado, fíjate, pecado, la definición es un intento de satisfacer un deseo normal en una manera anormal. Es lo que es. La sed por el pecado es un deseo grande. Y hay muchas maneras en que uno trata de satisfacerlo en una manera anormal. La culpabilidad del pecado nos puede, fíjate, llevar a tratar con la vergüenza que sentimos en nuestra conciencia en una manera anormal. Tanto como suicidarse, depresión,
una ira que es incontrolable, que no la podemos controlar. Ahora, la manera normal de tratar con esto, fíjate, es reconocer: soy un pecador, estoy mal. Por eso estoy actuando de esta manera, porque soy un pecador y lo que necesito es entregarme al Señor. Pero no es así. Muchos nos dicen: perdóname, Señor, yo creo en ti. No, al revés. Sacan el video y gritan: brinca. Porque quieren satisfacer aún sus propios deseos, el pecado, en vez de tratar con Él. Jesús dio su vida en la cruz para poder tratar con el pecado. El requisito de la ley es el tercer punto, y el requisito de la ley se cumplió. Versículo 37 al 41 nos dice así. Versículo 37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta es la sexta declaración, la palabra victoria. ¿Por qué? Porque es consumado es. Consumado, acabado, cumplido, perfecto, completo. Consumado en el griego significa siempre estará cumplido. Siempre estará cumplido. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo: siempre estará cumplido, consumado es. Ya no le puedes añadir, no le puedes aumentar nada más a la obra cumplida. Otra manera de decirlo: el enemigo ha perdido. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Jesús expiró. Jesús murió. Y en morir declaró su victoria, dando una gran voz: todo está cumplido. El requisito que la ley imponía para satisfacer lo requerido, para que pudiera haber justicia, tenía que haber un sacrificio. Y en este caso, un sacrificio perfecto, sin pecado. Somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios. Y justificados, ya me han oído decirlo, pero es un término que nos declara una declaración, definición, como si aún nunca hubiéramos pecado. Somos justificados, como si nunca hubiéramos pecado. Jesús, en su amor por nosotros, satisfacía lo que la ley demandaba. Se sometió a la voluntad del Padre y Él fue un sacrificio voluntario por los pecados del mundo. Lucas 23:46 dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima declaración, la palabra confío, descanso, satisfacción. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confío, descanso, satisfacción. Se murió con la confianza que regresaba al Padre. Jesús dio su vida, una vez más, voluntariamente. No fue una víctima. Y Él tuvo victoria en su muerte, a través de su muerte. Por eso, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, teniendo la confianza que iba a regresar. Versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo era lo que había separado a Dios del hombre. Nadie podía entrar al lugar santísimo de Dios. Aún el sacerdote, cuidado.
le amarraban la pierna con el mecate, porque si entraba y nada más oías que cayó, para sacarlo, porque nadie podía entrar al santísimo lugar de Dios. Pero en el mero hecho, en el acto de su muerte, el velo se rompió. Una cortina tan gruesa, tan pesada, desde arriba hasta abajo. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Por la muerte de Jesús, en su muerte se abrió un camino nuevo a Dios. Ya no había necesidad de ese velo. Ya no había un velo de separación. Ya no lo hay hasta hoy en día. Hebreos 10, 12 al 22. En el libro de Hebreos, escuchen lo que dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces Él nos abrió un camino nuevo. Su carne es ahora este velo. ¿Por qué? Porque uno tiene que reconocer su muerte. Cristo murió por mis pecados. Ya no hay un velo que nos vaya a separar. El versículo 39 nos dice, y me encanta este versículo. Tenemos a un hombre, a un incrédulo, a un soldado encargado, dice el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fíjate, el centurión, el soldado romano, el capitán encargado de crucificar a Jesús, el que lo crucificó, el que dio las órdenes, pon los clavos aquí, exténdele los brazos, levanta la cruz. Él viéndolo, acostumbrado a poner hombres a muerte. Era su oficio. Que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así. Y estos soldados romanos estaban impuestos ver la muerte. Impuestos ver hombres ser crucificados. Hombres tan duros que ver a un hombre ser puesto a muerte no les molestaba. Era la obra del día, era el trabajo. Al fin del día se iban a cenar, a comer, como si nada hubiera pasado, como cualquier otro trabajo al fin del día. Estos hombres eran los hombres más duros. Pero este hombre notó algo diferente aquí.
dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fíjate, este centurión ha de haber notado algo tan diferente, fuera de lo normal, de lo que vio, y dio testimonio que este Jesús era Dios en carne, Dios en forma de un hombre. Este hombre, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Wow. ¡Qué declaración! Versículo 40 al 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Increíble. Yo siempre pregunto, ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los varones? Si recuerdan, Pedro había dicho, yo doy mi vida por ti, yo muero por ti. ¿Dónde está? Lee el capítulo 14, ahí verás. Eran las mujeres que estaban ahí, que fueron fieles, se quedaron hasta lo último de la cruz. Y si recordamos la historia, fueron las primeras en llegar a la tumba del Señor. Y tenemos que reconocer que esto es lo que ha pasado desde el principio. Como varones podemos aprender mucho de este ejemplo. El hombre siempre se hace para atrás. No debe de ser así. En la Biblia, a las mujeres no se les dio el rol de ser pastor, ancianas en la iglesia, líderes en la iglesia. Pero hay mucho que se puede decir por la devoción y la fidelidad de ellas. Y aún lo vemos aquí. Ellas estaban ahí. Lo que sí les digo es que todos tenemos muchas oportunidades de levantarnos y servir en sacrificio y en amor al Señor. Y les recuerdo que el compromiso no es conmigo, pero es con el Señor. Es fácil caer en la misma trampa de orgullo en la cual los discípulos cayeron. Cada uno de ellos se habían jactado ¿de qué? De morir por el Señor, de poner su vida por Él. Pero ¿dónde estaban? Yo creo que Dios les ha dado a las mujeres una gran capacidad para amar, tanto servir. Y es lo que hacen en la iglesia. Es lo que hacen para el reino de Dios. Lo hacen en sacrificio y amor. Lo hacen en amor al Señor. Yo le doy gracias al Señor por todos sus siervos, porque hay varones también que son fieles. Fidelidad de siervos y siervas. Muy importante. Vemos aquí que ellas se quedaron hasta el fin con Él. ¿Qué es la aplicación aquí? Anoté 3 puntos de aplicación. Fíjate, Jesús se sentía solo. Y es lo que tenemos que entender, que el pecado nos separa. Nos hace sentir que estamos solos. Hay que arrepentirnos para que uno sea restaurado en la relación con Dios. 2, la única manera de tratar con el pecado es después de arrepentirse, ir al Señor. Reconozco que soy un pecador y pedir perdón. Arrímate al Señor. Y es alejarte del pecado. 3, Jesús es el único camino hacia el Padre. Por su muerte Él cumplió y satisfació
lo que la ley demandaba. Lo único que nos queda a nosotros es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Creer en Él para poder caminar en victoria. Él tuvo victoria en su muerte porque pudo cumplir con lo que Dios le pedía. Y nosotros tenemos esa misma oportunidad de servir al Señor y cumplir. Es Viernes Santo y hemos visto esta historia de lo que ha pasado. Hay que ponernos de pie. Vamos a orar. En un momento va a haber hermanas, hermanos aquí enfrente. Arrímense. Se les puede explicar el Evangelio si quieren ser salvos, si no han sido salvos. Creer en Él. Pero también cualquier petición que tengan, tráiganselas al Señor.